Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado se comunicó la muerte a los 47 años de Alexei Navalny, uno de los más significados líderes de la oposición rusa. La muerte se produjo en una colonia penal de Siberia, donde fue trasladado a finales del año pasado. La causa de su muerte se desconoce. Las autoridades penitenciarias informaron que se desplomó tras dar un paseo, perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado. Se encontraba desde hace poco más de 2 años encarcelado. Cumplía 3 condenas de prisión que sumaban un total de más de 30 años por cargos que tanto él como sus partidarios y distintos organismos internacionales aseguran que eran fabricados. Antes de eso, fue detenido nada más aterrizar en Moscú en enero de 2021. Regresaba de Alemania, donde se había recuperado de un envenenamiento con un agente nervioso, el Novichok, utilizado profusamente en tiempos de la Unión Soviética. Navalny culpó de su envenenamiento al Kremlin. La muerte de Navalny quita de en medio a la última oposición política real que queda en Rusia tras la invasión de Ucrania. El régimen, que ya era autoritario antes, se ha transformado en una dictadura de facto caracterizada por una feroz represión. Las leyes que persiguen la libertad de expresión son draconianas y disentir con la política dictada desde el Kremlin constituye un delito. Tras conocerse la muerte de Navalny, en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas, sus partidarios colocaron altares con flores, que fueron inmediatamente retirados por la policía. Fuera de Rusia también se produjeron manifestaciones de apoyo por parte de ciudadanos rusos, tanto en la Unión Europea como en países que pertenecieron a la URSS. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, sorprendió a los asistentes a la conferencia de seguridad de Múnich tras conocerse la noticia de la muerte de su marido. Dijo a los que participaban en la conferencia que quiere, y esto es textual, que Putin y todo su círculo sepan que serán responsables de lo que han hecho con nuestro país, con mi familia y con mi esposo, para rematar afirmando que ese día llegará muy pronto. En los 3 años que ha pasado entre rejas, Navalny ha padecido unas condiciones carcelarias lamentables. Aparte de la bien conocida dureza de las prisiones rusas, con Navalny se ensañaron especialmente. Le privaban de forma rutinaria del sueño para atormentarle gratuitamente. Estuvo en celdas de aislamiento un total de 27 veces y fue trasladado de prisión en prisión restringiendo las visitas y los contactos con el exterior. La oposición rusa, silenciada y perseguida, poco podía hacer por él. En el extranjero las quejas eran continuas, pero tras la invasión de Ucrania su caso pasó a un segundo plano. El desenlace de Navalny, lo cierto es que no ha extrañado a nadie. Putin lleva años debilitando y silenciando a la oposición. Actualmente se encuentran en prisión Ilya Yashin y Vladimir Kara-Murza, ambos en condiciones parecidas a la de Navalny, en condiciones malas, quiero decir. Hace 9 años, Boris Nemtsov, que era el principal opositor del país, fue asesinado en Moscú. Siempre sucede lo mismo. Tan pronto como cualquier figura opositora sobresale un poco y aglutina a suficientes seguidores, los servicios de seguridad del Estado actúan. Unas veces cortan por lo sano y eliminan al opositor, en otras sobreviene una pesadilla legal con acusaciones inventadas y juicios teledirigidos desde el Kremlin. Dentro de menos de un mes se celebrarán elecciones presidenciales y Putin no quiere sorpresas, ni nadie que le lleve la contraria, aunque sea desde prisión. Alexei Navalny murió el pasado viernes y la verdad es que la noticia no sorprendió a nadie, por lo menos a cualquiera que estuviese informado de cuál era su situación y cómo funciona la Rusia de Putin, no le sorprendió lo más mínimo. Con este hombre podían suceder 2 cosas. Una, que se pudriese en prisión lo que le quedaba de vida, y la otra, que apareciese muerto cualquier día. Esto era algo que se descontaba desde hace tiempo, que se descontaba desde el mismo día, creo que fue el 21 de enero de 2021, que le detuvieron nada más aterrizar en Moscú. Bien, ha sucedido la segunda. Todo lo que sabemos sobre la muerte en cuestión es poco, sabemos muy poquito. Todo lo que sabemos es una breve declaración del servicio penitenciario de Yamalo-Nenets. Yamalo-Nenets es un distrito autónomo de la Federación Rusa que está en Siberia, está muy al norte del país, que dijo
que Navalny se sintió mal después de dar un paseo en una colonia penal llamada Lobo Polar. Se desplomó y perdió el conocimiento. A partir de ahí trataron las autoridades penitenciarias, más concretamente los médicos de la cárcel, según dijeron, de reanimarle, pero no hubo manera. Vamos, que la causa de su muerte no quedó clara, porque ese desvanecimiento, de ser la versión de la cárcel cierta, ese desvanecimiento no han explicado a qué se debió. Desconocemos, la verdad, cómo era el estado de salud de Navalny el día antes de su muerte. No tenemos ni idea. Y también desconocemos todo lo que rodeó ese desvanecimiento y esa presunta reanimación. Lo desconocemos todo. Tenemos que creernos, si es que queremos creerlo, pero es lo único que tenemos por escrito, la versión de los carceleros. Nada más. No sabemos nada más. Lo que sí sabemos es que sobrevivió a un intento de asesinato en 2020. Cuando fue envenenado con un agente nervioso, muy famosísimo, Novichok, por operativos de los servicios de seguridad rusos. Es decir, que el Estado ruso, el gobierno de Vladimir Putin, ya le había intentado asesinar una vez. Corrijo, no una vez, había intentado asesinarle otra vez en el año 2017 con un spray, pero la segunda vez casi acaba con él. También sabemos que dentro de un mes se celebran en Rusia las elecciones presidenciales. Y es factible que Putin se lo quisiese quitar de en medio cuanto antes, cosa que evidentemente ha conseguido. Navalny era un tipo muy conocido en Rusia, conocidísimo, pero también en el extranjero. No siempre los opositores rusos son conocidos fuera de Rusia. De hecho, que lleguen a ser conocidos en Europa Occidental, en América, es muy extraño. Eso es un privilegio reservado a muy pocos. Caso de Navalny, caso de Nemtsov hace unos 10 años. Pero este sí que se había hecho famoso. Era un tipo francamente carismático, una persona muy porfiada e incuestionablemente valiente. Esto hay que reconocérselo. Navalny y su equipo expusieron durante años y con un tesón encomiable la corrupción que reina entre la élite moscovita, la élite política del país, incluyendo, por supuesto, al propio Vladimir Putin. Tenía Navalny muchísima habilidad para conectar de forma muy efectiva con el ruso de a pie y hablarle de tú a tú. Era capaz de algo que no todos los opositores consiguen, de hecho que muy pocos opositores consiguen, que es, aparte de conectar con ese ruso de a pie, movilizar a suficiente gente como para que el régimen lo viese como una amenaza. Por movilizar hay que entender sacar a la calle. Las movilizaciones por internet están muy bien, pero lo que aterroriza a cualquier régimen dictatorial es que la gente proteste en la calle, porque le obliga a tomar una serie de medidas que pueden tornarse muy populares. Esto no significa que no persigan las movilizaciones en las redes, que también, por supuesto, que las persiguen y mucho en regímenes como el ruso. Bien, pues horas después de que se conociese su muerte, esto fue en la mañana del viernes pasado, la esposa de Navalny, una mujer llamada Yulia Navalnaya, subió al estrado de la conferencia de seguridad de Múnich, que se estaba celebrando justo en ese momento, para hacer unas declaraciones un poco sobre la marcha. Ella debía haberse enterado también poco antes. Dijo la verdad esta mujer y su intervención, que es muy breve, merece la pena escucharla, dijo un puñado de verdades. Dijo que no puede creer en el gobierno de Putin, que ese gobierno y el propio Putin mienten constantemente, pero que Putin y todos los que le rodean, su gobierno, sus amigos, etc., serán castigados por lo que ha hecho con su país. Lo que ha hecho con su familia, la familia de Navalny, y lo que ha hecho, obviamente, está hablando Yulia Navalnaya, lo que ha hecho con su propio esposo. Bien, hoy por hoy las palabras son muy bonitas y daba muchísimo coraje ver a una viuda que acababa de enterarse que lo era, hablar con esa firmeza y con esa convicción, pero vamos, hoy por hoy esos son más deseos que realidades, esa es la verdad. Quizá en el futuro Putin y los suyos terminen desfilando ante un tribunal, pagando por lo que están haciendo a Rusia y a los rusos. Pero, sinceramente, ese momento se antoja lejano. No sabemos cuándo, pero cuán lejano, pero no parece que vaya a ser mañana, ni pasado mañana, ni al siguiente. Para muchos, dentro de Rusia, Navalny representaba algo así como la alternativa más creíble, más factible a Vladimir Putin. Las esperanzas de Navalny
Y si algo hizo este hombre fue hablar muchísimo, hacer un montón de vídeos, era muy dado a la acción. Se dejó grabado incluso un mensaje póstumo. Pues bien, sus esperanzas dio un montón de entrevistas, tanto a medios rusos como internacionales, siempre que podía se dejaba entrevistar. Y eran convertir a Rusia, y esto es textual de Navalny, en un país normal. Entrecomillemos eso de país normal. Esto lo dijo en cierta ocasión en una entrevista con una televisión estadounidense. No me acuerdo cuál era, no sé si era la CBS o la ABC. Él dijo así: lo que yo deseo, por resumirlo mucho, es que Rusia se convierta en un país normal. Por país normal hay que entender un país europeo como cualquier otro, con su democracia liberal, su Estado de Derecho, sus relaciones más o menos buenas con sus vecinos, con defectos, como tienen todos los países normales, pero que sea un país normal. Es decir, todo lo contrario de lo que es la Rusia de Putin. Claro, en este punto habría que preguntarse, sobre todo para los que estén más desconectados de quién era Navalny, de lo que ha pasado con él en los últimos años, habría que preguntarse de dónde había salido este hombre. Bien, pues Navalny tenía, como ya os he dicho, 47 años, es decir, nació en 1976 exactamente, y tuvo, pues como cualquier ruso de su edad, una infancia soviética, ya que nació pues en plenos años 70. Nació en una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros al suroeste de Moscú, de una familia soviética promedio de aquella época. Su madre era economista y su padre había sido oficial del Ejército Rojo y era de origen ucraniano. Tras la caída de la URSS, ambos montaron una pequeña empresa familiar, una pyme que llamamos en España, que hacía cestos de mimbre. Los veranos los pasaba con sus abuelos paternos en Ucrania. Pero en 1986, cuando tenía 10 años, se produjo el desastre de Chernóbil. Esto lo recordamos yo que tengo prácticamente la misma edad que tenía este hombre, pues también lo recuerdo. Lo único que a mí lo de Chernóbil sucedió cuando tenía en lugar de 10, 13 años y estaba en España y no en Rusia, pero sí que marcó a toda una generación aquel desastre nuclear. Y si nos marcó en Occidente, no quiero ni pensar lo que sería para los niños rusos o ucranianos de la época. Bien, él contaba, de hecho, en un documental de HBO que se estrenó hace ya un tiempo, que empezó a interesarse por la política en ese momento, empezó a llamarle la atención. Contaba también en este documental cómo, a raíz de lo de Chernóbil, en su familia empezaron a discutir sobre temas políticos, cosa que no habían hecho en ningún momento antes. Bien, él siguió con sus estudios, terminó la escuela secundaria, la terminó en el año 93, ya con la URSS desaparecida, y se matriculó en Derecho en una universidad moscovita, una universidad que se llama la Universidad Patrice Lumumba de Amistad entre los Pueblos. Tras licenciarse en Derecho, hizo un máster en Finanzas que concluyó en 2001. Para aquel entonces, 2001, Navalny era un veinteañero, recién licenciado y con el máster en la mano, y Putin ya era presidente de Rusia desde año y pico antes. Los años 90 fueron complicados en Rusia, especialmente complicados. Putin llegó al final de ese calvario, ya a finales del año 99, y sus primeros años, especialmente la primera década de Putin, fueron de gran recuperación económica, sobre todo los primeros 6 o 7 años. El cambio fue radical. Pasamos, por lo menos desde Occidente, de ver a Rusia como un lugar que no hacía más que expulsar gente tremendamente pobre, a que de pronto las noticias económicas que llegaban de Rusia eran más bien positivas. Este cambio se produjo en torno al año 2001, 2002, 2003 aproximadamente. Esto se pudo ver hasta en las ciudades, como empezaron en lugares como San Petersburgo o como Moscú, empezaron a levantarse rascacielos de estilo estadounidense, o mejor dicho, de estos de estilo Dubai o de estilo chino. Hoy tanto Moscú como San Petersburgo tienen unas torres altísimas, fruto de estos años de prosperidad económica o de crecimiento económico de principios de siglo. Este crecimiento económico tan rápido de la primera década del siglo llevó a miles de rusos, bueno, miles no, millones de rusos a la clase media. Y clase media al estilo ruso, ¿se entiende? Y ayudó a consolidar la popularidad del nuevo presidente Putin. Navalny, entre tanto, se dedicaba a la abogacía. Se especializó en derecho corporativo y empezó a ver cómo funcionaba aquello por dentro. Comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal, de que muchas cosas andaban mal. También le interesaba la política, de cualquier manera. En el año 2000 se había afiliado a un partido llamado Yabloko, un partido de centro-izquierda que militaba en la Internacional Liberal.
pero no vivía de eso todavía, sino de su trabajo como abogado especialista en finanzas. Eso le permitió investigar y exponer ante la opinión pública la corrupción en algunas de las empresas más grandes del país, a menudo avergonzando a sus directivos en el proceso, mientras lo investigaba y lo publicaba. La lucha contra la corrupción en países marcados por la corrupción, como puede ser el caso de Rusia, suele concitar mucho consenso. Es de hecho un gran punto de consenso. Cuando en un país muy corrupto alguien, un político o alguien extraído de la sociedad civil, se empeña y consigue con éxito denunciar la corrupción. Esta lucha superaba las divisiones de clase y las divisiones ideológicas entre los rusos. Eso permitió a Navalny, que era en aquel entonces un joven enérgico, destacarse rápidamente entre las figuras de la oposición, que ya entonces estaba muy fragmentada. Navalny era un tipo bien educado y era inteligente, pero no formaba parte de la intelectualidad. No era un intelectual ni nunca quiso serlo. Esto es algo que puede parecer un inconveniente, pero no lo es en absoluto. Esto le ayudó a convertirse en alguien más atractivo para el gran público. Es decir, que no perdía el tiempo en elaborar complejas teorías, prefería salir a la calle y llamar a la gente para que saliese a la calle. Tenía predilección por la acción, por el activismo y movilizar a la masa contra el gobierno. Eso lo hacía realmente bien. Tampoco se dejó llevar por el dinero. Vivía en un apartamento normal de 3 habitaciones en el sur de Moscú, con su esposa Yulia y con sus 2 hijos. Vamos, que representaba una figura aproximadamente familiar, indistinguible de cualquier moscovita de clase media de nuestro tiempo. En el año 2011 era un hombre maduro, tenía ya más de 30 años, 30 y tantos años. Navalny fundó una fundación, la Fundación Anticorrupción, que se convertiría en el principal vehículo de sus investigaciones, pues hasta el año 2021, cuando fue definitivamente encarcelado. El año 2021, además, las autoridades rusas calificaron a esta fundación de Navalny como una organización extremista y la obligaron a cerrar. El trabajo de la fundación de Navalny, y buena parte de ese trabajo está publicado en YouTube, tomó prestados ciertos elementos del periodismo de investigación, al exponer la rampante corrupción de los jerarcas del régimen. En vídeos muy bien hechos, muy bien elaborados, en muchos casos están incluso subtitulados al inglés. Y él aprovechó la indignación que provocaban estos vídeos para movilizar a los rusos de nuevo a salir a la calle, para mostrarles que el único camino posible era protestar y que esa protesta se verificase en las calles y que obligase al régimen además a actuar y que esa actuación pusiese al régimen contra las cuerdas. Utilizar el viejo adagio de acción, reacción, acción, pero llevado a las manifestaciones pacíficas. Un poco lo que había ocurrido en el año 2013-2014 en Kiev con el Euromaidán. Que el movimiento de base, de extracción muy popular, que ocupó una plaza y que se enfrentó durante meses contra el gobierno de Yanukovych, y obligando además al propio Yanukovych a emprender el camino del exilio. De hecho, durante unos años, estas llamadas a la acción de Alexei Navalny funcionaron muy bien. Fueron tremendamente efectivas. En el verano de 2017 se llegaron a manifestar miles de personas en varias ciudades rusas, un montón de ellas, hasta las pequeñas, cuando la Fundación contra la Corrupción publicó un vídeo en el que hablaba con detalle de las propiedades de lujo, se entiende, que tenía el entonces primer ministro Dmitry Medvedev, que había sido presidente en su momento. Las protestas, ya digo, se extendieron pues algo así como 100 o 150 ciudades. Fue una cosa por todo el país. Incluso llegó a la Rusia rural, que es el principal bastión de apoyo para el régimen. Como era de esperar, Navalny era más popular al principio entre los jóvenes urbanos, pero poco a poco fue ganando terreno en otros rangos de edad y también en ciudades pequeñas. Para el año 2012-2013 empezaba ya a ser realmente molesto. Ya era molesto antes, pues cuando empezó a ser una china en el zapato para Putin. A diferencia de otros opositores,
Este no tenía dos defectos que solían tener otros. El primero, que no era corrompible. El segundo, que se autodefinía como un genuino patriota ruso, lo que implicaba que no se podía marchar al exilio. Lo primero, corromperle, vamos, seguramente lo intentaron. Es una especulación, pero es más que probable. Pero no funcionó. Respecto a lo segundo, el régimen trató de hacer ver de que, a pesar de que él se decía patriota, era realmente un agente occidental. Un tipo que odiaba a Rusia y que trabajaba para la OTAN y para la CIA y para los servicios de seguridad extranjeros. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Moscú intentó en una ocasión reunirse con él cuando empezó a adquirir cierto relieve. Pero Navalny rechazó la invitación. Para evitar, no porque no tuviese ganas de reunirse con este hombre, sino porque sabía de qué riesgo tenía aquello, para evitar que eso alimentase la especulación de que trabajaba para los estadounidenses. La cuestión de si ese patriotismo del que tan a menudo hacía gala era realmente un nacionalismo no muy distinto al de Putin, u otra cosa distinta, es algo que ha sido objeto de debate y que a raíz de su muerte ese mismo debate se ha vuelto a abrir. En el año 2007, vamos primero con los hechos, fue expulsado del partido al que se había afiliado en el año 2000, el partido este del que os hablaba, y habló por asistir a una marcha, la llamada Marcha Rusa, una manifestación anual de grupos de extrema derecha y ultranacionalistas, identitarios, etc. Bien, a resultas de aquello fundó su propio partido. Un partido llamado Narod. Narod en ruso significa pueblo. Un partido que tuvo una vida corta, ya que desapareció en 2011. Navalny publicaba vídeos en YouTube en los que comparaba, por ejemplo, a los militantes islámicos con cucarachas, pedía la deportación de trabajadores inmigrantes, prometía defender los derechos de los rusos étnicos en Rusia. Si bien las reclamaciones de mayores controles de inmigración siguieron siendo parte de su plataforma y de los reclamos que hacía, el uso de Navalny de una retórica más extrema parece que alcanzó, por los hechos, que alcanzó su punto máximo en torno al año 2009, 2010, 2011. A partir de ahí empezó a decaer. Probablemente Navalny veía el nacionalismo como una fuerza movilizadora, muy útil, por cierto, en un país como Rusia. Aseguraba que lo que quería, esto lo dijo posteriormente, era dialogar con los nacionalistas rusos y llevárselos a su terreno. Para ello, claro, tenía que vestirse con los mismos ropajes. No sabemos hasta qué punto eso es cierto, o simplemente que pasó por una etapa en su vida en la que se convirtió en un nacionalista, que lo mismo apoyaba la deportación de inmigrantes como la invasión de Georgia. Ambas cosas las hizo, y de forma muy entregada. Ahora bien, a partir de cierto punto, hará cosa aproximadamente de 10 o 12 años, empezó a evolucionar hacia posturas mucho más matizadas. Lo que no se puede negar, como os decía antes, es que se trata de un tipo extremadamente, o se trataba, mejor dicho, hay que hablar en pasado ya de él, de un tipo extremadamente valiente. Eso de morir en acto de servicio es algo propio de militares y policías en otras partes del mundo. Pero es algo que en Rusia también interiorizan los políticos y los periodistas. Decenas, por no decir centenares, de políticos y periodistas han muerto en Rusia desde los años 90. En circunstancias extrañas estoy hablando, no de que hayan muerto de muerte natural. Envenenados, atropellados por un automóvil o después de caer de un sexto piso. A veces, como Nemtsov, disparados por la espalda cuando cruzaban un puente en Moscú. Así que, tan pronto como Navalny empezó a ganar notoriedad, las autoridades le señalaron con el dedo. Primero con el objeto de silenciarle, luego con el objeto de procesarle y al final con el objeto de eliminarle. Lo primero lo hicieron desprestigiándole, que si agente de la CIA, etc. Lo segundo acusándole de infinidad de cosas y lo tercero sucedió el viernes pasado. Pero bien podrían haber acabado con su vida en 2017, cuando fue envenenado con este spray del que comentaba antes, que un desconocido le arrojó al rostro, o en 2020, cuando casi muere tras ser intoxicado con Novichok, disuelto en una taza de té. Antes de ser envenenado con Novichok, que es un agente nervioso que te lleva al otro barrio, es un agente nervioso inventado por los soviéticos en los años 70 y que es indetectable, Navalny y sus partidarios creían que su fama en el extranjero y dentro de la propia Rusia les podría llegar incluso a proteger. Hasta hace unos años el régimen consentía algo de oposición.
Esas manifestaciones se veían algo así como una válvula de escape para que los más revoltosos se desahogasen. Pero desde la anexión de Crimea en 2014 el régimen empezó a cerrarse sobre sí mismo y a apretar el dogal. Nada de manifestaciones multitudinarias. Opositores como Navalny ya estaban condenados. En 2020 casi acaban con él, estaba haciendo en Siberia campaña y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en la ciudad de Omsk. La comunidad internacional se quejó y, gracias a una gestión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue trasladado a Berlín, donde recibió tratamiento y se recuperó. No habían conseguido matarle, pero al menos se encontraba en el exilio haciendo buena la idea de que Navalny era realmente un agente occidental, cuyo único objetivo era desestabilizar y destruir Rusia. Esto Navalny lo sabía a la perfección. Sabía que no podía permanecer mucho tiempo en Alemania, o estaría dando la razón al Kremlin. Regresó a Rusia en enero de 2021, a sabiendas de que iba a ser encarcelado. Volaba en un vuelo comercial de la compañía Poveda, esta es una aerolínea de bajo coste, tipo Iberia Express, una cosa así, es una filial de hecho de Aeroflot. Tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Vnukovo, pero el gobierno decidió desviar el avión cuando se encontraba en el aire al aeropuerto de Sheremetyevo, para que no se encontrase con sus seguidores que habían ido al aeropuerto a recibirle. Según Piso Tierra, fue detenido y encarcelado. A eso le siguió un juicio en el que le acusaban de varios delitos. Fue un juicio farsa, naturalmente, del que salió con varias condenas por un total de 30 años. Es decir, el resto de su vida, si es que conseguía sobrevivir. No lo ha conseguido, y eso era algo con lo que Putin, ya convertido en un fuera de la ley, con una orden de búsqueda y captura del Tribunal Penal Internacional, contaba. Con la muerte de Navalny envía un mensaje muy poderoso a los pocos opositores que quedan. Si ha sido capaz de hacer esto con una celebridad internacional como Alexei Navalny, ¿qué no será capaz de hacer con ellos? La Fundación MAPFRE lleva casi 50 años construyendo un futuro más humano. Casi 50 años fomentando la educación y la integración de personas de comunidades desfavorecidas en 27 países alrededor del mundo. Sus empleados y la red de voluntarios trabajan dando lo mejor de sí mismos para apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad y contribuir así a la mejora de nuestro planeta. Fundación MAPFRE apuesta por el poder transformador de la educación y de la cultura. Colabora con instituciones y proyectos de investigación para avanzar en el conocimiento científico y social, lo que repercute en un desarrollo saludable y en el bienestar general. Porque no hay nada que nos recompense más personal y emocionalmente que trabajar para mejorar la vida de las personas. Descubre cómo podemos construir un futuro más humano entre todos entrando en fundacionmapfre.org. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que está en Varsovia y que ha escuchado la nota de voz que ayer nos enviaba Francisco desde Georgia, desde Batumi. Y bueno, a Javier no le parece del todo cierto que los rusos sean las primeras víctimas de Putin. Vamos a escucharle. ¿Qué tal, Fernando? Te mando este audio como respuesta al contraescucha que creo que te mandaba el audio desde Georgia, sobre los rusos en Georgia y sobre cómo han vivido la muerte de Navalny. Y yo quería también comentar, yo vivo en Varsovia y tengo un punto de vista pues distinto, la verdad. Por un lado, cuando el contraescucha dice que los que más sufren en esta situación son los rusos, tengo que estar en desacuerdo porque creo que a día de hoy los que más sufren esta situación son los ucranianos y son los que de verdad están pagando con sangre lo que está pasando. Y luego, por otro lado, también se habla a veces, veo en canales pro-ucranianos y también por Varsovia, que el pueblo ruso es un pueblo dócil, es un pueblo esclavo, que no se rebela, por lo menos el actual. Y creo que en cierto modo llevan, al menos en parte, algo de razón. Sé que las condiciones son muy duras, ¿no?, en cuanto a las libertades que tienen allí, pero hay que ver un poco en qué situación estamos. Es como si en España, yo creo, ¿no?, a lo mejor me podéis corregir, pero es como si en España el gobierno de Rajoy matase a Pedro Sánchez o como si el gobierno de Pedro Sánchez matase a Feijóo, lo encarcelase y luego lo matase.
y lo hubiese intentado matar 2 veces. Yo creo que en España la gente estaría quemando Madrid y los ucranianos están diciendo, es que en Ucrania, por mucho menos, por que el gobierno prorruso no quiso ir adelante con un acuerdo de comercio con la Unión Europea, los ucranianos quemaron Kiev y murió mucha gente y liaron una muy gorda por eso. Y en Moscú estamos muy lejos de ver eso. Y creo que hay mucha gente que piensa que los moscovitas y los rusos deberían estar quemando Moscú ahora mismo. Y por todas por todo lo, la, por todas las injusticias y las villanías que está haciendo el gobierno de Putin. Y no está pasando eso. Están dejando flores y algunos se detienen y ya está. Y bueno, pues por ese lado hay también un punto de crítica por aquí, por estas latitudes, al pueblo ruso en sí y no solo a Putin. Oponerse en Rusia al gobierno de Vladimir Putin puede resultar carísimo, Javier. Lo acabamos de ver, lo que ha sucedido con Navalny y con todo aquel político, periodista o ciudadano común y corriente que decide sumarse a una manifestación que vaya abiertamente contra el gobierno. De hecho, como bien sabes, en Rusia está prohibido, so pena de 15 años de cárcel, decir que en Ucrania hay una guerra. Esto afecta a todos los rusos, no solo a los periodistas. A cualquiera le pueden procesar por decir algo tan elemental. El régimen no ha sido tan dictatorial en el pasado, dejaba algunos ámbitos de cierta libertad, pero hoy por hoy el régimen de Putin es una dictadura en sentido estricto. Para oponerse a las dictaduras hay que ser muy valiente y tener las cosas muy claras, y estar dispuesto a enfrentar los costes que conlleva. No sé, podríamos irnos a la España del franquismo. Los opositores al franquismo eran muy pocos antes de la muerte de Franco. Luego otra cosa es que se ha multiplicado por ensalmo, pero claro, a toro pasado y 40 años después. Pero en aquel momento eran muy pocos. Los españoles que no estaban de acuerdo con el gobierno de Franco pues descontaban que oponerse de una manera abierta podía suponer un coste muy alto para ellos y sus familias. Y esa es la razón por la que dejaban pasar. Es decir, que desconocemos hasta qué punto Vladimir Putin y su gobierno son populares dentro de Rusia. Luego hay otro elemento que ayuda a entender bien la situación de los rusos. En aquel país no existe nada parecido, ni remotamente parecido a la prensa libre. El medio de comunicación que más influencia tiene, pues como sucede en el resto del mundo, es la televisión. Pero más incluso que en otros países del mundo. Y allí toda la televisión, toda sin excepción, está controlada de manera directa o indirecta por el gobierno. El ruso de a pie recibe ese tipo de información y así, un día tras otro, una semana tras otra, un año tras otro. Vamos, no es casual que terminen viendo el mundo a través de la óptica del Kremlin. El resultado, pues, es el que conocemos bien. Incluso acciones claramente cuestionables, como la invasión de Ucrania de un vecino, reciben dentro del país cierto apoyo. Pero no sabemos hasta qué punto. Hoy por hoy Rusia, lo he dicho muchas veces aquí en La Contra, es un misterio demoscópico. No hay manera de hacer sondeos fiables. Y por lo tanto, no sabemos hasta qué punto el régimen de Putin es popular genuinamente o simplemente que, como sucedía en tiempos de Franco, que la gente prefiere no meterse en política, por la cuenta que le trae. Lo que sí sabemos es que los rusos son mucho más nacionalistas que los europeos occidentales, eso sí está claro. En general, el este de Europa es más nacionalista que el oeste de Europa. Luego allí, pues, en esos países, partidos y candidatos como Putin, pues tienen muchas más posibilidades de prosperar de lo que pueden tenerlo en Italia, en el Reino Unido, en Francia o en España. Una de las cosas, de hecho, que Putin vende en Occidente es eso mismo, es el patriotismo. Por eso algunos partidos, patriotismo nacionalista estoy hablando, por eso algunos partidos de derecha identitaria, Europa Occidental, bueno, muchísimos, son tan proputinianos. Bien, seguimos con David, que es de Córdoba, y que nos habla del bienestar animal, más concretamente del bienestar de los animales de compañía. Y me gustaría hablar del tema del bienestar animal, porque a raíz del tema este de los agricultores, de que tú llevaras el otro día al invitado creo que es Manuel, ¿no? Y hablaba de las distintas leyes, ¿no? Y el porqué de estas, ¿no? Y en fin, que muchas eran por rollo de bienestar animal, ¿no? Y me gustaría contar el caso particular
en el que, bueno, en fin, por decirlo rápidamente, mi familia y yo tuvimos que ir al veterinario a sacrificar a uno de mis perros, porque el pobretico mío, pues, en fin, tenía de 16 a 17 años ya, estaba hecho pisco, yo qué sé, problemas en los ojos, problemas en el intestino, problemas, y cuando digo problemas me refiero a tumores, en fin, problemas de todo tipo y clase. Estaban, pues, efectivamente, para sacrificar al pobre, porque es que un animal ya viejo, que se movía como ya, en fin, con problemas. Y pues claro, fuimos al veterinario porque ya, digamos que le veíamos cierta torpeza, cierta torpeza excesiva. Además que estaba el pobrecito mío todo el día, pues, hablando pronto y mal, lamiéndose el culo. Claro, fuimos al veterinario, nos contó lo que tenía, nos contó, bueno, en fin, todo lo que pudiera tener, y dijimos, bueno, ¿qué nos recomienda? Porque para tener un animal que prácticamente no tiene cura, porque es que no tenía cura en la edad que tiene, en el estado que estaba, pues no tenía cura. O sea, tenía una cura, pero una cura que era pasar por quirófano para luego, que puede ser que no resulte en nada, que pudiera ser que se reproduciera lo que fuera que tuviera y volviera, más allá, aparte de la operación que hubiera habido que hacerle, donde el pobrecito mío se hubiera quedado o muerto o prácticamente en vías de ello, en fin. Y lo que nos contó el veterinario era que si el animal en cuestión, el animal que se piensa sacrificar, no está en vías de, o sea, no tiene una enfermedad terminal, o bien no tiene cura, si no es una de esas dos cosas, es decir, repito porque creo que no lo he expresado bien, si la enfermedad que tiene no tiene cura, o bien no es terminal, no le queda de otra de que no se puede sacrificar legalmente. Aunque la cura que vaya a tener sea peor que lo que hubiera tenido y demás, no importa. Legalmente no se puede. Es decir, que si hubiera seguido el veterinario, porque por suerte nos hizo el favor y demás, si hubiera hecho, mejor dicho, si hubiera querido aplicar la ley a rajatabla, pues, sí, mi perro se hubiera tenido que quedar moribundo sin prácticamente solución. Sin prácticamente cura, porque así la ley lo exige. ¿Y para qué digo todo esto? Porque esto no es cuestión de que yo venga aquí a que me den las condolencias o cosas de estas, ni mucho menos. Es por el hecho de que las leyes de bienestar animal, sinceramente, no se piensan para el bienestar de los animales, ni mucho menos. Se piensan para el bienestar de aquel que la está reescribiendo. Para que haya un grupo de ecologistas que, por algún tipo de problema mental que tienen, y digo bien problema mental porque no puede ser de otra, se sienta mejor consigo mismo, tengan una carga de culpa menor, o yo que sé qué leche, que muchas veces en inglés, con cierto tipo de productos dicen, ¿no? Guilt free, ¿no? Libre de culpa, ¿no? De rollo, no sé, vaya susto al campo, vea a los animales y déjese tonterías. Porque con estas leyes, la ley en España de bienestar animal, que exige seguro a prácticamente todos los animales, y lo que estoy narrando ahora mismo, al animal le da de todo menos bienestar. Es como lo que son de estas ironías que en España, por ejemplo, tenemos el tema de la eutanasia, que no sé exactamente cómo será para eutanasiarse, pero digamos que prácticamente puedes estar físicamente bien, pero tú querer, y sin embargo esto no. No sé, son estas cosas, son doble rasero, una cosa un poco rara. Entiendo que la eutanasia ahora no venía para cuento de nada, pero no me sorprende mucho que para unas cosas tengamos tantas luces y para otras ninguna. No sé, porque de salud animal, de bienestar animal nada, pero nada de nada. Y bueno, se me ha hecho un poco largo, probablemente esto sea tema más que de contrarréplica que de, programa de este largo de réplica, no, pero en fin, que ahí va y nada, es que enhorabuena por el programa. Yo no tengo mascotas, David, así que no conozco la regulación al respecto, ni evidentemente la padezco. Pero esto que nos cuentas abre una incógnita, por lo menos a mí me la ha dejado abierta. A ver, en el caso de que yo tuviese un perro, un gato,
y en la misma situación que el tuyo, ya muy enfermo, muy mayor. Voy al veterinario y me explica cómo está. Me dice que podría intervenir, pero que no me garantiza la cura, pero bueno, que podría intentarlo. Pero que entre tanto no puede sacrificarle porque se lo impide la ley. Bien, hasta aquí correcto. Pero en tanto que los servicios veterinarios corren a mi costa, ¿qué pasaría si no puedo pagar la operación porque carezco de los fondos? Y dependiendo de la operación, puede ser una operación muy cara. Todo el que tenga perros o gatos o animales de compañía lo sabe bien. La factura del veterinario corre de su cuenta y no es precisamente barata. ¿Qué hago con eso? ¿Pido ese dinero prestado a un banco? ¿O simplemente dejo al pobre animal en un rincón de casa que termine muriendo unas semanas o unos meses más tarde? ¿Eso es bienestar animal? No lo sé. Los que tengáis mascotas, comentadlo. Si os habéis encontrado en alguna situación parecida a la de David y cómo habéis conseguido salir de ella. A mí me parece muy bien que el dueño de un perro o de un gato no pueda acabar con su vida de forma caprichosa. Pero es que en este caso no lo era. Había un informe del veterinario que indicaba que el perro estaba muy enfermo, que era muy mayor y que las posibilidades de curarse que tenía eran remotas. Creo que con eso bastaría y sobraría. Bien, seguimos con Pablo, que es de Argentina y que nos habla de la maldición de las materias primas. Estuve escuchando atentamente tus reflexiones sobre la provincia de Cádiz que hiciste. Y es algo que vengo sosteniendo que obviamente parece quizá una verdad de perogrullo, pero parecería que los pueblos, mientras mejores condiciones tienen, sea geográficas, de recursos naturales, parecería que están condenados a no poder progresar como pueblo. Y como bien explicas tú, sin tener que ser impuestos desde arriba, sino que es el mismo pueblo que se moviliza para mejorar. Fíjate el ejemplo de Argentina, que tenemos tantos recursos naturales y justamente parecería ser nuestra mayor condena, porque hace que nunca podamos ir a un déficit absoluto, porque siempre va a haber una cosecha de soja donde va a entrar una parva ingente de dólares para zafar por un tiempo, pero siempre seguimos condenados a tener que depender de los recursos naturales o las exportaciones primarias y estar en ese estado de náusea constante que nunca se transforma en un vómito, pero tampoco se digiere. Ese es el estado constante socioeconómico argentino. Y fíjate el ejemplo opuesto de países como Japón, donde no tienen prácticamente recursos naturales. Parecería que la misma naturaleza está en contra de ellos mismos en su subsistencia a través de los tsunamis, y son uno de los países más desarrollados del mundo. O el ejemplo de nuestro país vecino, Chile, que prácticamente no tiene recursos naturales más allá del cobre, y sin embargo está en una situación mucho más privilegiada que nosotros desde el punto de vista socioeconómico. Por lo cual sí, obviamente que tu reflexión me asevera o me reafirma esto que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. La maldición de las materias primas es todo un clásico en economía. Se le conoce como paradoja de la abundancia. Los países ricos en recursos naturales, pues como el petróleo, minerales, clave o metales preciosos o algo así, a menudo experimentan un crecimiento menor y en temas de desarrollo humano, etcétera, suelen ir a la cola del mundo. Esto se debe a varias causas. Los precios de las materias primas son propensos a fluctuaciones bruscas en el mercado y esto genera inestabilidad económica en los países que dependen de su exportación. Esto lo sabe cualquier venezolano, que depende. La historia de Venezuela del último siglo ha sido eso, la historia del petróleo. Las épocas alcistas eran épocas de prosperidad y las épocas bajistas en el petróleo, en el mercado mundial, había problemas. Había manifestaciones, huelgas o caracazos. Esto lo sabe cualquier país que dependa mucho de una sola materia prima. Luego, aparte de eso, se produce lo que se conoce como mal de Holanda. Esos recursos naturales suelen conducir por regla general a una apreciación de la moneda local, lo que hace que otros sectores de la economía, como la manufactura o la agricultura, sean menos competitivos. Si el recurso natural es extremadamente abundante y muy codiciado fuera, esos sectores directamente desaparecen. La abundancia de esa materia prima desincentiva la inversión en otras actividades, y eso tiene un coste en términos de crecimiento a medio y largo plazo, como es obvio. Luego, por último, la abundancia de materias primas se suele corresponder con un incremento notable en la corrupción política y en la corrupción administrativa, ya que ese recurso se puede nacionalizar fácilmente. Pues a tener un solo dueño, que si se lo proponen, roba a manos llenas y lo hace desde el poder.
Si además ese poder es dictatorial, como sucede en muchos de estos países, no hay control ninguno. Vamos, ejemplos hay muchos. Quizá el más famoso, y más tratándose de nosotros, que somos todos hispanos, pues sea el de Venezuela. Venezuela con el petróleo. Pero a otros países les pasa algo parecido, caso de Nigeria o con el Congo, o el Congo. En Argentina la paradoja de la abundancia no es tan acusada como en Venezuela, pero opera, especialmente en el sector agrario, ya que Argentina tiene una superficie de tierra fértil muy grande y muy productiva. Como bien ha dicho Pablo, basta con una buena cosecha para resolver ese año. Entra una riada de dólares en la economía. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Galicia. En la taifa noroccidental no habrá cambio en el poder. Los socialistas locales han pagado las insensateces del jefe de los socialistas en Madrid. Y ha quedado claro que sentarse a la mesa de prófugos para intentar una apaña por el poder es una idea política estándar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 20 de febrero. Mañana 21 y estaré de regreso. Hasta mañana.